Imagínense esto. En algún lugar de la vasta extensión del espacio, en una estructura cristalina que probablemente costó más que todo el PIB de la Tierra, se encuentra el Consejo Galáctico. Ya saben a qué me refiero. La clase de burócratas cósmicos que creen que gobiernan el universo porque tienen títulos elegantes y salas de reuniones aún más sofisticadas. A la cabeza de esta ilustre reunión de sabelotodo interestelares, se sienta Vexar, un reptil de 2 metros de altura cuyas escamas brillan con la arrogancia que solo puede provenir de no haber sido humillado como es debido. Sus ojos dorados recorren a los delegados reunidos con la satisfacción petulante de quien nunca se ha encontrado con un problema que no pueda resolver con una resolución contundente. Compañeros miembros del Consejo, anuncia Vester, con ese tono de autoridad que te hace poner los ojos en blanco. Hoy abordamos el curioso caso de los humanos. A su lado, su asesor principal, Kijik, se mueve nerviosamente. Kijik es lo que ocurre cuando se cruza una mantis religiosa con trastorno de ansiedad crónica. Sus ojos compuestos recorren la cámara como si estuviera constantemente esperando que algo salga terriblemente mal, lo que, considerando lo que está a punto de suceder, demuestra que podría ser el único con sentido común en todo este circo cósmico. Los humanos han alcanzado el vuelo espacial básico, continúa Vexar, claramente disfrutando de su momento de protagonismo. Nuestras observaciones preliminares sugieren que podrían estar listos para la ciudadanía galáctica. Sin embargo, según el protocolo 77F4 Alpha, debemos realizar una evaluación formal de las características de su especie. Un murmullo de aprobación recorrió la cámara. Estos son seres que han convertido la burocracia en un arte. Tienen protocolos para tener protocolos. Probablemente tengan un comité para discutir la formación de comités. Kijik alza uno de sus delgados brazos. Honorable Vexar, quizás deberíamos revisar los datos históricos de los humanos más a fondo. Sus archivos culturales indican algunos patrones preocupantes de comportamiento protector, y bueno, respuestas desproporcionadas a las amenazas percibidas. Pero Vexar lo despide con la despreocupación de quien está a punto de cometer un error garrafal. Tonterías, Kijik. Hemos probado con éxito 47 especies usando el protocolo de evaluación estándar. Es infalible. Ay, si supiera lo garrafalmente equivocado que estaba a punto de estar. El protocolo de evaluación estándar, para quienes llevan la cuenta en casa, consiste en escenificar una amenaza menor para poner a prueba la capacidad de resolución de problemas y la cohesión social de una especie. Pruebas anteriores incluían cosas como desactivar temporalmente la red de comunicaciones de un planeta o crear fenómenos energéticos inofensivos en sus cielos. Cosas simples, directas, el tipo de prueba que tiene sentido cuando se trata de especies razonables y racionales. Pero aquí es donde el genio cósmico de Vexar realmente brilla. En lugar de apegarse a los métodos de eficacia comprobada, decide ser creativo. Para la evaluación humana, declara con la confianza de quien nunca ha conocido a un padre helicóptero. Fingiremos el secuestro de uno de sus descendientes, un niño, por así decirlo. Esto pondrá a prueba sus instintos protectores, su capacidad de respuesta tecnológica y su regulación emocional bajo estrés. La cámara queda en silencio. Incluso la delegación de Manchas, usualmente habladora, detiene su incesante gorgoteo. La antena de Kijik cae tan bajo que prácticamente barre el suelo. Señor, se aventura Kilik, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Está completamente seguro de que eso es prudente? Los archivos humanos mencionan específicamente su inusual apego a sus crías y su tendencia a lo que ellos llaman venganza. Vestar ríe entre dientes, un sonido como rocas cayendo por una montaña hecha de pura condescendencia. Mi querido Kil, estamos hablando de una especie que todavía lucha con armas de proyectiles y combustibles fósiles. ¿Qué podrían hacernos? Y aquí está, amigos, el momento en que la arrogancia cósmica se encuentra con la realidad humana. El instante en que una supuesta civilización avanzada decide pinchar lo único que convierte a los seres humanos racionales en algo que hace que los tejones de miel parezcan instructores de meditación pacifistas.
La moción se aprueba por unanimidad porque, al parecer, nadie en esta sociedad galáctica ilustrada ha oído jamás la frase humana, no te metas con los hijos de nadie. Eligen a su objetivo con la misma meticulosidad con la que se planea un picnic en un campo minado. Tommy Rodríguez, de 8 años, de Midver Gates, Ohio, es un niño perfectamente normal al que le gusta el fútbol, los nuggets de pollo y hacer preguntas que hacen que los adultos cuestionen sus decisiones vitales. Lo que el Consejo Galáctico desconoce, lo que sus extensos archivos, por alguna razón, no mencionan, es que Tommy Rodríguez no es un niño humano cualquiera. Es el querido hijo de María Rodríguez, una maestra de 3er grado con la capacidad organizativa de un general y el instinto protector de una madre osa parda. Y su padre, Carlos, resulta ser un veterano de la Infantería de Marina que considera misiones imposibles los descansos para tomar café los martes por la mañana. Pero bueno, ¿qué podría salir mal secuestrar al hijo de 2 humanos que dedicaron sus carreras a moldear mentes jóvenes o a completar objetivos que seres inferiores considerarían misiones suicidas? El Consejo Galáctico está a punto de descubrir por qué, en todo el universo conocido, solo hay una especie lo suficientemente estúpida como para mirar a un superdepredador y pensar, apuesto a que podría con esa cosa en una pelea. Y, alerta de spoiler, es la misma especie a la que acaban de declarar la guerra tocando a su hijo. Ahora, pongamos la situación. Es un martes por la noche en Midver Gates, Ohio. Ya saben a qué hora es. El sol se pone tras esos jardines suburbanos perfectamente cuidados. Y la mayor emoción que cualquiera espera es quizás que el gato de la señora Henderson se quede atascado en un árbol otra vez. Tommy Rodríguez está en el patio trasero haciendo lo que mejor hacen los niños de 8 años. Cavar hoyos sin ningún motivo, mientras su madre, María, saca la basura. Es uno de esos momentos hermosos y mundanos que te hacen apreciar las cosas simples de la vida. Lástima que el Consejo Galáctico esté a punto de arruinarlo con su estupidez cósmica. La nave alienígena desciende de las nubes con la sigilo de un anuncio de centro comercial. Imagínense un platillo volador diseñado por un comité, probablemente construido por el mejor postor, con detalles cromados innecesarios y luces que parpadean en un patrón que grita, mírenme. Definitivamente soy una nave espacial extraterrestre. El propio Bxar pilota esta magnífica obra de ingeniería galáctica porque, al parecer, delegar no es una habilidad que enseñen en la Academia de Liderazgo Cósmico. Krillic se sienta a su lado, haciendo sonar las manos y emitiendo un sonido de preocupación que sería adorable si no estuvieran a punto de secuestrar a un niño. Recuerden, dice Bxar, ajustando al máximo la aterradora presencia de la nave. Debemos parecer lo suficientemente amenazantes como para provocar el miedo de su especie. Los datos sugieren que los humanos se acobardan ante una tecnología superior. El rayo tractor de la nave se activa con un sonido como el de una aspiradora rota en una crisis existencial. Tommy levanta la vista de su proyecto de excavación de hoyos, en lugar de gritar de terror como esperan los extraterrestres, saluda. En realidad, saluda como si estuviera saludando a los vecinos. Genial, dice Tommy lo suficientemente alto como para que los sensores de la nave lo detecten. Están aquí para la feria de ciencias. Porque el mío es sobre volcanes y es mucho mejor que la tontería de la mariposa de Jessica. Esta no es la respuesta que Bxar esperaba. El protocolo de pruebas establece claramente que los niños humanos deben mostrar reacciones de miedo inmediatas seguidas de llamadas de ayuda parental. En cambio, este pequeño humano parece estar ofreciéndoles contenido educativo sobre fenómenos geológicos. Mientras tanto, María Rodríguez está luchando con una bolsa de basura que decidió romperse en el peor momento posible porque, por supuesto, lo hizo. La ley de Murphy no se toma descanso solo porque los extraterrestres deciden visitarla. Está murmurando algo en español que haría sonrojar a su propia madre al escuchar a Tommy hablando con alguien. María levanta la vista esperando ver a un vecino o tal vez a ese niño raro de la calle que recoge piedras. En cambio, ve un platillo volador flotando sobre su patio trasero con su hijo en su rayo tractor. Ahora,
Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La extensa investigación del Consejo Galáctico sobre el comportamiento humano aparentemente pasó por alto algunos detalles clave sobre los instintos protectores maternales. Porque en lugar de desmayarse o salir corriendo gritando, María Rodríguez observa la situación y hace lo que cualquier madre razonable de los suburbios haría. Deja caer la bolsa de basura, saca el teléfono y marca rápidamente a su marido mientras toma fotos de la matrícula. Bueno, vale. Las naves espaciales no tienen matrícula, pero consigue fotos nítidas de las marcas del casco porque María Rodríguez tampoco se anda con rodeos a la hora de recoger pruebas. Carlos, dice, con ese tono de voz que todo hombre casado aprende a reconocer, como, déjalo todo y escucha, cariño. Nos están robando a nuestro hijo. Hay una pausa, y luego la voz de Carlos llega por el teléfono, tranquila como quien pide un café. ¿Hablamos de los buenos extraterrestres o de los que usan sondas anales? ¿De los que ahora mismo se roban a Tommy con una especie de rayo tractor mientras se les explica la ciencia de los volcanes? Otra pausa. Entendido. Dame 5 minutos. Y ese, queridos oyentes, es el momento en que la prueba cuidadosamente planeada del Consejo Galáctico comenzó su espectacular transformación en lo que los historiadores militares luego clasificarían como el error de cálculo estratégico más vergonzoso del universo. Porque mientras Bexar se congratula por ejecutar una abducción impecable, y mientras Tommy describe alegremente la diferencia entre volcanes escudo y volcanes estratos a sus confundidos captores, María Rodríguez ya ha dado 3 pasos en un plan de respuesta que haría llorar de orgullo a los generales de la OTAN. Los alienígenas creen que están realizando una simple evaluación. Lo que en realidad han hecho es activar lo que los humanos llaman la red MOM, que es básicamente el sistema de inteligencia y respuesta más eficiente jamás creado por ninguna especie. En cualquier lugar. Kijik, al observar cómo las frecuencias de comunicación se iluminan como un árbol de Navidad, emite un leve gemido. Bexar, estoy detectando picos masivos en sus comunicaciones electromagnéticas. ¿Debería estar sucediendo esto? Bexar, aún disfrutando del resplandor de su propia brillantez, lo despide con un gesto. Perfectamente normal. Las especies primitivas suelen tener comunicaciones emocionantes cuando se enfrentan a tecnología superior. Monitorearemos su respuesta durante el periodo de evaluación requerido y luego devolveremos a las crías con el mínimo trauma. Sencillo. Ay, Bexar, dulce Bexar condenado. Si tan solo supiera de lo que era capaz María Rodríguez cuando estaba debidamente motivada. 2 horas y 14 minutos después de que Tommy Rodríguez desapareciera en lo que parecía un ovni de descuento, la situación en la Tierra había evolucionado de una extraña noche de martes a una respuesta vecinal militarizada que haría que el equipo SEAL 6 tomara nota. María Rodríguez, resulta, no era una maestra de 3er grado cualquiera. Era el tipo de maestra que podía organizar una recaudación de fondos escolar, coordinar reuniones de padres y maestros y planificar una excursión al Museo de Historia Natural, todo ello manteniendo un registro de asistencia perfecto. En otras palabras, poseía habilidades organizativas por las que la mayoría de los gobiernos matarían. La primera llamada fue a Carlos. La segunda fue al director de la escuela de Tommy porque Dios no permitirá que su hijo se perdiera el examen de ortografía de mañana por alguna tontería intergaláctica. La tercera llamada fue a su hermana Elena, quien trabajaba en el despacho del departamento del sheriff del condado. Para la cuarta llamada, María había activado lo que los sociólogos estudiarían posteriormente como la red suburbana de emergencia parental, un sistema de comunicación tan eficiente que hace que el entrelazamiento cuántico parezca correo postal. Carlos, mientras tanto, había hecho exactamente 3 llamadas. Una a su antiguo comandante de la unidad de marines, otra a su amigo Jaque, que trabajaba en NORAD, y otra a su primo Miguel, quien inexplicablemente tenía contactos en todas partes y probablemente podría conseguirte una reunión con el presidente si llevabas los tacos adecuados. Los extraterrestres que monitoreaban las comunicaciones de la Tierra observaban sus pantallas con creciente confusión mientras algo sin precedentes comenzaba a suceder. En lugar del pánico masivo,
el miedo o las respuestas religiosas primitivas que predecían sus libros de texto, los humanos se estaban organizando. En la primera hora, el grupo de Facebook de Midvergates Neighborhood Watch tenía 17 publicaciones con descripciones detalladas de la nave espacial, con fotos, videos y un boceto sorprendentemente preciso de la señora Patterson, quien enseñaba arte en el centro comunitario. La publicación ya había sido compartida 437 veces. Para la segunda hora, todas las principales cadenas de noticias habían enviado camiones a la casa de los Rodríguez. CNN, Fox News, BBC, incluso esa extraña estación local que normalmente solo cubría partidos de fútbol americano de instituto. María se encontró dando entrevistas mientras coordinaba simultáneamente las labores de búsqueda y la preparación de comidas para los voluntarios que iban llegando. Así que la señora Rodríguez le preguntó a la reportera de CNN, una rubia alegre que claramente no esperaba que su martes involucrara abducciones extraterrestres. ¿Cómo te sientes ahora mismo?, preguntó María mirando directamente a la cámara con la serenidad de quien lidia con alumnos de 33º grado drogados con azúcar de pastel de cumpleaños. Bueno, Karen, siento que quienquiera que se llevó a mi hijo está a punto de descubrir por qué no te metes con una madre que dirige el Comité de Recaudación de Fondos de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. El año pasado recaudamos $43.000 para nuevos juegos infantiles. ¿Crees que no podemos con unos aficionados con un platillo volador? Mientras tanto, en el espacio, Bexar empezaba a experimentar lo que los humanos llaman esa sensación de hundimiento. Las primitivas redes de comunicación que esperaba ver eran en realidad una sofisticada red global de información que acababa de clasificar su prueba como lo que llamaban una situación en desarrollo. Kijik, dijo, con la voz perdiendo algo de la confianza anterior. ¿Por qué hay aviones militares sobrevolando sobre nosotros? Kijik revisó sus sensores. Su ansiedad ascendía hacia lo que, caritativamente, podría llamarse pánico leve. Señor, parece que aproximadamente 47 instalaciones militares humanas han fijado su objetivo en nuestra posición. Además, algo llamado NORAD está intentando comunicarse con nosotros. Y, señor, no suenan amigables. En la Tierra, Jaque, del NORAD, se intentaba comunicarse, principalmente porque Carlos le había pedido un favor que decía algo así como, «Oye, ¿recuerdas aquella vez en Kandahar cuando te cubrí los 6? Bueno, unos extraterrestres me robaron a mi hijo, y te agradecería que les apuntaras algunos de esos satélites tan sofisticados». Lo bueno de las redes militares humanas es que están diseñadas por personas que asumen que todos son incompetentes, mienten o intentan matarlos. Así que, cuando una fuente creíble llama diciendo, «unos extraterrestres me robaron a mi hijo», la respuesta no es escepticismo. La respuesta es, ¿cuánto tardaremos en apuntar las armas a esas coordenadas? Al final de la segunda hora, la situación se había agravado e incluía 3 escuadrones de cazas, 2 destructores reposicionándose en el Atlántico y aproximadamente 14 agencias gubernamentales diferentes de las que nadie habla en las fiestas. La Estación Espacial Internacional había sido redirigida discretamente para obtener una mejor vista, y todos los observatorios astronómicos de Norteamérica estaban repentinamente muy interesados en una zona específica del espacio aéreo de Ohio. Tommy, felizmente inconsciente de que su secuestro había desencadenado lo que era esencialmente una respuesta de defensa planetaria, había pasado de los volcanes a explicar por qué su madre hacía los mejores sándwiches de queso a la plancha del sistema solar. Los extraterrestres empezaban a sospechar que su aterrador escenario de abducción podría tener algunas fallas en su ejecución. Bexar observó sus pantallas, que mostraban cientos de efectivos militares humanos convergiendo hacia su posición, y empezó a comprender por qué Kijik parecía tan preocupado. Esto no iba según ningún protocolo que hubieran escrito. De vuelta en la nave alienígena, Tommy Rodríguez se había acomodado en lo que los alienígenas probablemente pensaron que era una cámara de contención intimidante. Para Tommy, parecía el fuerte de mantas más genial del mundo, con paredes brillantes y botones que emitían sonidos geniales al presionarlos. Así que Tommy dijo,
balanceando las piernas en el banco flotante que le habían proporcionado. ¿Van a llamar a mi mamá pronto? Porque se pone muy irritable cuando llego tarde a cenar. Y hoy es martes de tacos. Nadie quiere meterse con el martes de tacos. Bexar intercambió miradas con Kijik. En 47 evaluaciones previas de especies, los sujetos capturados habían mostrado miedo, confusión o admiración respetuosa. Ninguno había preguntado jamás por los horarios de las cenas ni los había amenazado con su irritabilidad maternal. Joven humano, comenzó Bexar con lo que esperaba que fuera una voz apropiadamente siniestra. Has sido seleccionado para ser evaluado por el Consejo Galáctico. La respuesta de tu especie a tu ausencia determinará la preparación de tu planeta para... Oh, ¿eres como policías espaciales? Tommy interrumpió. Porque los niños de 8 años no tienen noción del ritmo dramático. ¡Qué bien! Mi mamá dice que los policías son ayudantes. ¿Estás aquí para ayudar? Porque sé dónde guarda mi papá los buenos bocadillos por si tienes hambre. Esto no iba según lo planeado. Bexar lo intentó de nuevo. Somos seres superiores que realizamos una evaluación de la valía humana para la ciudadanía galáctica. Tommy consideró esto con la expresión seria que los niños reservan para las preguntas realmente importantes. ¿Entonces son como profesores espaciales? Eso es aún más genial. Mi mamá es maestra. Dice que lo más importante de la enseñanza es no ser malo con los niños. No van a ser malos, ¿verdad? Porque eso los convertiría en malos profesores, y los malos profesores tendrían que hablar con el director. En algún lugar en la distancia cósmica, casi se podía oír la risa del universo. Mientras tanto, Kijik estaba monitoreando las comunicaciones del Consejo Galáctico, y las noticias no eran buenas. Las otras especies no solo se estaban distanciando de la evaluación humana, estaban huyendo activamente del sector. Señor, susurró Kil, con la voz temblorosa como hojas de otoño en un huracán. El Imperio Sorblaxiano acaba de emitir un comunicado formal declarando su neutralidad en cualquier conflicto humano. El colectivo cristalino ha retirado a toda su flota de exploración de este cuadrante. Y señor, la mente colmena acaba de enviar un mensaje que dice, y cito, se lo dijimos. Bexar sintió algo que no había experimentado desde su primer día en la Academia Galáctica. Miedo genuino. ¿A qué se refiere? Nos lo dijeron. Al parecer, señor, la mente colmena intentó advertir al Consejo sobre las conductas protectoras humanas respecto a la descendencia. Su mensaje fue archivado como datos culturales irrelevantes y nunca revisado. En la pantalla de comunicación, apareció un mensaje prioritario del Consejo Galáctico. Vestar lo abrió con el entusiasmo de quien espera su propia orden de ejecución. El líder del Consejo, Bexar, escuchó la voz del Canciller Supremo Mordeik, que parecía esforzarse por no entrar en pánico, aunque estaba completamente en pánico. Estamos recibiendo informes preocupantes sobre la valoración humana. Varias especies solicitan sesiones de emergencia en relación con lo que llaman el incidente humano. Por favor, confirmen su estado de inmediato. A través de sus sensores externos, observaron la llegada de más personal militar humano. Aviones de combate rugían sobre sus cabezas en formaciones que parecían inquietantemente decididas. Naves aparecieron en el horizonte con lo que solo podían ser sistemas de armas. Y de alguna manera, lo más aterrador de todo, el pequeño planeta azul bajo ellos se iluminaba con un tráfico de comunicaciones que hacía que sus redes más avanzadas parecieran juguetes de niños. Tommy, completamente ajeno a la crisis interestelar que había desencadenado sin querer, había encontrado un panel de control que emitía pitidos musicales. Profesores del espacio, escuchen esta canción que inventé, anunció, presionando botones a un ritmo que luego sería analizado por xenomusicólogos como sorprendentemente complejo. Se trata de mi perro, Buster. Es muy bueno atrapando frisbees, pero muy malo para no comerse mi tarea. Señor, dijo Kijik, con la voz alcanzando frecuencias que pondrían celosos a los delfines.
Estoy leyendo señales de energía masivas de la superficie del planeta. Parece que los humanos tienen sistemas de armas que desconocíamos. Varios de ellos parecen apuntarnos. Las escamas de Bexar, que hacía apenas unas horas brillaban con confianza, ahora estaban decididamente apagadas. ¿Cómo es posible? Nuestros informes de inteligencia mostraban una especie primitiva apenas capaz de viajar entre planetas. Señor, creo que nuestros informes de inteligencia podrían haber estado incompletos. Fue entonces cuando el sistema de comunicación cobró vida con una voz que dejó a ambos alienígenas paralizados de terror. No era la voz de un comandante militar ni de un funcionario del gobierno. Era peor. Era la voz de una madre enfadada que ya había tenido suficiente. Atención, nave extraterrestre, llegó la voz de María Rodríguez. De alguna manera, se había colado por todos los sistemas de comunicación que tenían. Soy María Rodríguez, y tienen a mi hijo. Voy a decir esto una vez, y les sugiero que escuchen con atención porque he tenido que explicarles cosas a alumnos de tercero todo el día, y mi paciencia se está agotando. Tommy se animó. Mamá, me lo estoy pasando genial. Estos profesores espaciales tienen cosas geniales, y creo que ya entendí cómo funciona su música. Tommy, cariño, ¿estás bien? ¿Te tratan bien? Sí, mamá. Son muy amables. Todavía no me han ofrecido bocadillos, pero les conté lo del martes de tacos, y creo que podrían ser vegetarianos. Bexar y Kijik se miraron fijamente. En todos sus escenarios, en cada simulación que habían hecho, ninguno había incluido la posibilidad de una conversación familiar informal durante una situación de primer contacto. La voz de María continuó. Y de alguna manera se había vuelto aún más aterrador. Ahora, a quienquiera que esté al mando allá arriba, no sé qué clase de evaluación educativa crees que estás realizando, pero estás a punto de aprender algo muy importante sobre la biología humana. Cuando amenazas a nuestros hijos, no nos asustamos, nos organizamos. Y déjame decirte algo sobre los humanos organizados. Somos la especie que observó la cadena alimentaria y decidió que no estábamos lo suficientemente arriba. La comunicación se cortó a estática, dejando a dos alienígenas muy preocupados mirando a un niño humano que intentaba enseñarle a su sistema de navegación a jugar a brilla, brilla, estrellita. Kijikanin emitió un sonido como el de un globo desinflándose. Señor, creo que cometimos un grave error de cálculo. Bexar, observando la pantalla táctica que mostraba lo que parecía ser la mitad del poderío militar de la Tierra convergiendo hacia su posición, solo pudo asentir. Querían poner a prueba la valía de la humanidad para la ciudadanía galáctica. En cambio, accidentalmente declararon la guerra a los padres más protectores del universo. Y a juzgar por la creciente armada bajo sus pies, la humanidad estaba a punto de superar la prueba con creces. Desafortunadamente para el Consejo Galáctico, no iba a ser el tipo de aprobación que esperaban. 4 horas después de la abducción, la situación había evolucionado de un incidente interestelar a lo que los historiadores militares clasificarían más tarde como el desastre más rápido en la historia galáctica registrada. La nave alienígena, que había comenzado el día como una orgullosa nave de autoridad galáctica, ahora estaba rodeada de suficiente potencia de fuego para esterilizar una pequeña luna. 3 portaaviones habían aparecido de alguna manera en el lago Erie, lo cual era particularmente impresionante considerando que el lago Erie era un lago de agua dulce que definitivamente no había sido diseñado para portaaviones. La NASA había reposicionado discretamente 2 plataformas de armas orbitales que oficialmente no existían, y la Estación Espacial Internacional ahora estaba repleta de equipo que parecía sospechosamente propio de una película de ciencia ficción. Tommy, mientras tanto, había descubierto que el sintetizador de comida alienígena podía hacer algo sorprendentemente similar a los nuggets de pollo si se presionaba la combinación correcta de botones. En ese momento, les estaba dando a Bexar y Kijik una revisión detallada del perfil de sabor en comparación con McDonald's, Burger King y la versión casera de su madre. La textura es bastante buena, dijo Tommy pensativo,
sosteniendo un nugget que brillaba ligeramente azul. Pero necesita más sal y tal vez algunos de esos trocitos crujientes que mi madre le pone encima. ¿Tienen ketchup? Todo es mejor con ketchup. Bexar estaba teniendo lo que los humanos reconocerían como una crisis nerviosa. Si las crisis nerviosas involucraban a tú, escamas que cambian de color y gemidos aleatorios. Kijik, ¿cuántos recursos militares humanos nos tienen en la mira? Kil consultó sus instrumentos con el entusiasmo de quien revisa su propio calendario de ejecuciones. Señor, he dejado de contar en 237. Pero lo preocupante no es la cantidad, sino la variedad. Parecen tener sistemas de armas de al menos 6 paradigmas tecnológicos diferentes, algunos de los cuales no deberían ser teóricamente posibles con su conocimiento científico actual. ¿A qué se refiere? Bueno, señor, de alguna manera han armado sus satélites de telecomunicaciones, han convertido sus sistemas de monitoreo meteorológico en matrices de objetivos, y estoy recibiendo lecturas de energía de su luna que sugieren que han estado realizando operaciones militares allí durante décadas. Además, señor, su Internet parece ser consciente y está muy indignado por la situación. Eso último no era técnicamente cierto, pero el gran volumen de comunicación digital humana sobre el secuestro de Tommy había creado patrones que parecían inquietantemente inteligencia artificial a los sensores alienígenas. Solo Reddit había generado 14.000 publicaciones sobre incidente, con análisis tácticos detallados, teorías conspirativas y especulaciones sorprendentemente acertadas sobre la psicología extraterrestre. Los algoritmos de traducción alienígena sufrían lo que, caritativamente, podría llamarse un colapso mental total. Mientras tanto, en la Tierra, María Rodríguez había superado la fase organizativa y entrado en lo que sus amigos reconocieron como el modo de resolución de problemas de María. Este era el mismo modo que le había conseguido a la escuela de su hijo un nuevo patio de recreo, había resuelto el gran desastre de programación de la Conferencia de Padres y Maestros de 2023, y de alguna manera, había convencido al ayuntamiento de instalar reductores de velocidad en su calle. En ese momento, estaba en una conferencia telefónica con su esposo Carlos, dos generales que nunca había conocido hasta ese día, alguien del Departamento de Estado que no dejaba de disculparse por las inusuales circunstancias, y su hermana Elena, quien, de alguna manera, se estaba coordinando con las fuerzas del orden en 17 estados. Así que, a ver si lo entiendo bien, dijo María, con un tono de voz que hacía que niños de tercer grado confesaran haber robado galletas incluso antes de que ella preguntara. Estos extraterrestres se llevaron a mi hijo como una especie de prueba para ver si la humanidad está lista para unirse a su club espacial. Esa parece ser la situación. Sí, señora, respondió el general Morrison, un hombre que se había enfrentado a terroristas, desastres naturales y comités de presupuesto del Congreso, pero que nunca se había topado con algo parecido a una madre suburbana enojada con una queja legítima. Y creían que la forma adecuada de poner a prueba a nuestra especie era secuestrando a un niño. Al parecer, así parecía. María guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto muy baja, lo que todos los que la conocían reconocieron como una señal de peligro. General Morrison, en su opinión profesional, ¿qué pasaría si alguien secuestrara al hijo de, digamos, un oso pardo? El oso pardo los destrozaría, señora. ¿Y qué pasaría si alguien secuestrara al hijo de una manada de lobos? Toda la manada los perseguiría sin descanso hasta eliminarlos. Señora, ahora, general, ¿qué cree que ocurre cuando alguien secuestra al hijo de la especie que domesticó a los osos pardos y a los lobos? Hubo una pausa que se sintió a través de las líneas telefónicas. Señora, creo que estos extraterrestres están a punto de descubrirlo. En la nave, Bexar descubría que sus sistemas de comunicación recibían llamadas de fuentes que no podían identificar ni bloquear. La primera llamada había sido de alguien llamado el presidente de los Estados Unidos, quien, cortés pero firmemente, había sugerido que devolvieran a Tommy de inmediato o se enfrentarían a consecuencias que harían llorar a sus antepasados.
La segunda llamada había sido de la reina de Inglaterra, quien se había mostrado aún más cortés, y de alguna manera, infinitamente más aterrorizada. La tercera llamada era de alguien que se identificó únicamente como el entrenador de fútbol de Tommy y que, al parecer, se había coordinado con padres de 17 ligas juveniles de fútbol para expresar su descontento colectivo. Bexar no había entendido la mayor parte de la terminología, pero palabras como eliminatorias, cuadros de torneo y horarios de rotación de refrigerios se habían pronunciado con la intensidad que suele reservarse para declarar guerras santas. «Señor», anunció Kijik, y su voz ahora alcanzaba frecuencias que solo perros y otros seres extremadamente ansiosos podían oír. «Recibimos una comunicación prioritaria del Consejo Galáctico. Además, la Federación Andromedana quiere establecer relaciones diplomáticas formales con la humanidad de inmediato. El Sindicato Cósmico ofrece asociaciones comerciales exclusivas. Y señor, la mente colmena acaba de enviarnos un mensaje que consiste solo en risas». Tommy, que había terminado sus nuggets y ahora estaba explorando los sistemas de entretenimiento de la nave, levantó la vista de lo que parecía ser una televisión alienígena. «Oigan, ¿pueden poner dibujos animados? Esto nuevo es aburrido. Ah, y mi madre querrá hablar con su gerente pronto. Siempre habla con el gerente cuando la gente comete un error». Vestav sintió que sus sueños de una carrera exitosa en la diplomacia galáctica se desmoronaban en polvo cósmico. En algún lugar en la distancia, podría jurar que escuchó el sonido de su propia reputación siendo arrojada por el inodoro más grande del universo. La última comunicación del momento vino de la propia María Rodríguez. Y esta vez, no estaba sola. La transmisión la mostró de pie en lo que parecía ser un centro de comando que se había instalado en su sala de estar, rodeada de personas con uniformes militares, funcionarios diplomáticos y lo que parecían ser todos los padres de la escuela de Tommy. «Atención, nave alienígena», comenzó María. Y de alguna manera logró mirar directamente a la cámara de una manera que hizo que ambos extraterrestres sintieran como si estuvieran siendo observados por una deidad enojada. «Este es su último aviso de cortesía. Tiene 30 minutos para devolver a mi hijo ileso con una disculpa completa y una explicación del valor educativo que pensaba que debía brindarle este secuestro. El incumplimiento resultará en que la humanidad demuestre exactamente por qué somos la especie que analizó el concepto de extinción y decidió que era opcional». La transmisión terminó con María girándose hacia alguien fuera de cámara y diciendo: «Cariño, ¿está lista la plataforma láser orbital? Bien. ¿Y alguien se acordó de llamar a la abuela de Tommy? Ella va a querer saber por qué la cena podría retrasarse». Tommy saludó la pantalla. «Hola, mamá. Dile a la abuela que estoy bien y que estos tipos tienen los programas de televisión más extraños. Hay uno en el que estas manchas moradas simplemente discuten sobre impuestos durante unas 3 horas». Bexar miró a Kijik. Quell miró a Bexar. Ambos miraron a Tommy, quien de alguna manera había logrado reprogramar su sistema de entretenimiento para mostrar dibujos animados humanos, y ahora estaba mirando contento algo que involucraba un mouse que parecía ser violando varias leyes de la física. «Kijik», dijo Bexar con una voz que había perdido todo rastro de su autoridad anterior. «Prepare los protocolos de rendición». «Señor, no tenemos protocolos de rendición para esta situación». «Entonces recupere algunos rápidamente porque a veces en la vasta extensión del espacio, incluso los burócratas cósmicos tienen que admitir cuando han cometido un error y este error estaba a punto de convertirse en la lección más costosa de la historia galáctica». La nave extraterrestre descendió de las nubes con lo que generosamente se podría llamar cumplimiento urgente. Bexar activó todas las balizas de rendición que poseían, transmitió disculpas formales en 43 idiomas diferentes, incluidos 3 que tuvieron que aprender desde cero, y de alguna manera logró localizar un traductor universal capaz de convertir nuestros errores monumentales en conceptos que los padres humanos enojados pudieran entender. Tommy Rodríguez salió de la nave espacial llevando lo que parecía ser una tableta alienígena, 3 botellas de algún tipo de bebida azul y un juguete que se parecía sospechosamente a una nave espacial en miniatura.
Sonreía de oreja a oreja y charlaba entusiasmado sobre su excursión. Mamá, papá, estos tipos son terribles para dar miedo, pero son increíbles haciendo nuggets de pollo. Y mira, me dieron este juego genial que te enseña sobre navegación espacial. Ya descubrí cómo trazar un rumbo hacia Júpiter. María Rodríguez estaba en su patio delantero, rodeada de suficiente equipo militar para invadir un país pequeño, y abrazó a su hijo con la intensidad de alguien que había pasado las últimas horas contemplando varios métodos de guerra interestelar. Carlos estaba a su lado, todavía en posición táctica. Equipo, parecía que estaba decidiendo si presentar un informe o comenzar a planificar un contraataque en toda la galaxia. La nave alienígena flotaba insegura a unos 20 pies del suelo mientras Bexar y Kijik intentaban lo que pasaría a la historia como el discurso de primer contacto más patético jamás pronunciado. Honorables humanos, comenzó Bexar, su voz proyectada a través de parlantes que lo hacían sonar como si estuviera hablando a través de una radio averiada. El Consejo Galáctico extiende sus más profundas disculpas por este desafortunado malentendido. El protocolo de evaluación estuvo mal concebido. Mal concebido. La voz de María podría haber atravesado el acero. Secuestraste a mi hijo para probar si nuestra especie merece unirse a tu pequeño club espacial. Eso no está mal concebido. Eso es criminalmente estúpido. Tommy levantó la vista de sus nuevos dispositivos alienígenas. Mamá, no son criminales. Simplemente son muy malos en su trabajo. Les hablé del peligro de los extraños y de por qué se supone que no debes llevar a los niños sin preguntarles a sus padres primero. No lo hago. Creen que tienen padres de donde vienen, por lo que no lo sabían mejor. Incluso en medio de un incidente interestelar, Tommy Rodríguez aparentemente estaba decidido a encontrar el valor educativo en su propio secuestro. Este niño iba a crecer para gobernar el mundo o convertirse en el diplomático más eficaz del universo. Kijik dio un paso adelante, literalmente temblando de ansiedad que ahora era visible a simple vista. Hemos preparado un tratado formal de compensación por este error de cálculo. Esperamos que demuestre nuestro más sincero pesar por este incidente. Y la voz de Carlos tenía el tono de alguien que estaba preparado para negociar términos de rendición con extraterrestres que acababan de darse cuenta de que habían elegido pelear con la especie equivocada. Y el reconocimiento diplomático formal de la Tierra como un mundo soberano con plenos privilegios de ciudadanía galáctica, evitando por completo el proceso de evaluación habitual. También derechos comerciales exclusivos en este sector, tecnologías ofensivas avanzadas y la promesa de que ningún miembro del Consejo Galáctico llegará jamás a 50 años luz de su planeta sin el permiso escrito de sus respectivos gobiernos. Y María aún no había terminado. Fester emitió un sonido como el de un globo desinflado y pidió una disculpa formal que se transmitiría a todas las especies de la galaxia conocida, reconociendo que el Consejo Galáctico subestimó gravemente los instintos protectores humanos y que cualquier especie que deseara establecer contacto con la humanidad probablemente debería traer flores y chocolate, no protocolos de secuestro. Tommy se animó. Oh, me gusta el chocolate. ¿Tienen chocolate alienígena? ¿Es mejor que el chocolate terrestre? Porque no creo que sea científicamente posible, pero estaría dispuesto a realizar experimentos. El tratado fue firmado en la mesa de la cocina de la familia Rodríguez, presenciado por representantes de 17 agencias gubernamentales diferentes, transmitido en vivo por todas las cadenas de noticias de la Tierra y de alguna manera traducido a un formato que el perro de la familia pudo entender porque Tommy insistió en que se incluyera a Buster en cualquier decisión familiar importante. En 6 meses, Tommy Rodríguez se había convertido en la persona más joven jamás designada para el recién formado cuerpo diplomático de la Tierra. Principalmente porque era el único humano que había pasado tiempo de calidad con extraterrestres y los encontraba más divertidos que amenazantes. Su canal de YouTube, Tommy's Space Adventures, se convirtió en el contenido educativo más popular de la galaxia conocida, con suscriptores que incluían 3 mentes colmena diferentes, 2 entidades cristalinas y algo llamado Cosmic Blob Collective que nadie entendía realmente, pero todos eran demasiado educados para preguntar.
María Rodríguez aceptó un puesto como primera coordinadora de educación interestelar de la Tierra, donde su trabajo principal era revisar los protocolos de primer contacto de especies exóticas para asegurarse de que no incluyeran más escenarios educativos de secuestro. Su primer acto oficial fue establecer los estándares universales de seguridad infantil, que se convirtieron en lectura obligatoria para todas las civilizaciones espaciales de la galaxia. Carlos volvió a su trabajo habitual porque aparentemente ni siquiera las invasiones extraterrestres fueron suficientes para que considerara la jubilación anticipada. Aunque conservó el equipo táctico del incidente en caso de que otros burócratas cósmicos necesitaran un recordatorio sobre la importancia de pedir permiso antes de tomar prestados a los hijos de las personas. Mientras tanto, el Consejo Galáctico experimentó lo que los historiadores describirían más tarde como la reorganización más completa de la historia galáctica. Bexar fue degradado a subsecretario adjunto de infracciones de estacionamiento planetario, un puesto que existía únicamente para mantenerlo alejado de cualquier decisión más importante que donde se permitía aterrizar a las naves espaciales. Sorprendentemente, Kijik fue ascendido a asesor principal de relaciones humanas, principalmente porque era el único que había visto venir el desastre y había tratado de advertir a todos. El nuevo libro Guía Galáctica, edición Primer Contacto, ahora incluía un capítulo completo titulado Archivo de Especies. Los humanos no tocan a sus crías, que era lectura obligatoria para todo diplomático, explorador y burócrata cósmico en el espacio conocido. El capítulo tenía 47 páginas e incluía explicaciones detalladas de conceptos como protección de los padres, instintos, protocolos de escalada y por qué los humanos consideran que las probabilidades imposibles son un desafío personal en lugar de un elemento disuasorio. También incluía, por sugerencia de Tommy, un útil apéndice sobre cómo preparar adecuados sándwiches de queso asado. Porque, como él mismo dijo, si vas a visitar el planeta de alguien, al menos deberías saber cómo preparar buenos bocadillos. Y en algún lugar de la vasta extensión del espacio, otras especies que alguna vez habían considerado probar el valor de la humanidad para la ciudadanía galáctica actualizaron silenciosamente sus propios protocolos de primer contacto para incluir frases como, trae regalos, pregunta cortésmente, hagas lo que hagas, no te metas con sus hijos. Porque si hay algo que el universo aprendió del incidente de Tommy Rodríguez es que los humanos pueden ser una especie joven y pueden ser nuevos en la política interestelar, pero son absolutamente incuestionable e irrevocablemente protectores de sus hijos. Y resulta que eso los convierte en los vecinos perfectos para una galaxia que valora la paz, la cooperación y el tipo de personas que moverán el cielo, la Tierra y varias plataformas de armas orbitales, para asegurarse de que sus hijos lleguen a casa a tiempo para jugar al spinner.